Distancia entre dos puntos. Supongamos que yo tengo dos puntos en el plano cartesiano definidos claramente. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo estos dos puntos y sabemos de la presentación anterior que cada punto se le define por una letra mayúscula y un par de coordenadas. En concreto, definamos a nuestro primer punto con la letra A y sus coordenadas, tal como se observa, son -3,1. De la misma manera, definamos al punto B, cuyas coordenadas son 2,5. Así, dados esos dos puntos, el objetivo que nos proponemos con esta presentación es calcular la distancia que hay del punto A al punto B. Para representar esto, lo podemos hacer de la siguiente manera. Dados los dos puntos, vamos a trazar el segmento que los une. Nuestro objetivo es calcular la longitud de ese segmento, o bien la distancia que separa al punto A del punto B. En notación matemática nosotros decimos que de a B es la distancia que hay del punto A a B. O bien, también cuando escribimos AB nos referimos a la longitud del segmento que va de A a B. Para resolver esta pregunta o este problema, lo que nosotros hacemos es recurrir a la geometría elemental. ¿Qué hacemos? Vamos a trazar, aprovechando esos dos puntos, un triángulo rectángulo, de tal manera que el segmento AB sea la hipotenusa de mi triángulo rectángulo. Ahora, si yo tengo una hipotenusa, también tengo unos catetos, pero para esos catetos necesito establecer con claridad el tercer punto de mi triángulo rectángulo, que está ubicado justamente en el vértice o bien en el ángulo recto. Pues si los dos primeros puntos los nombramos como A y B, será lógico que el tercer punto lo nombremos como C. Si observamos con cuidado, las coordenadas del punto C son 2,1. Ahora bien, dado que ya tengo los tres vértices de este triángulo rectángulo, puedo establecer con claridad que la hipotenusa es el segmento AB, mientras que los catetos son los segmentos AC y CB. Así, el teorema de Pitágoras para esta figura es el siguiente: AB al cuadrado es igual a AC al cuadrado más CB al cuadrado. Para poder calcular la distancia que hay de A a B, necesito conocer las longitudes de AC y de CB. Comencemos con AC. ¿Cómo calculo la longitud de AC? Marquémoslo en rojo sobre la figura. Calcular la longitud de AC es exactamente lo mismo que calcular sobre el eje X la longitud que va de -3 a 2. Y esa longitud se calcula de la siguiente manera. La longitud que va de -3 a 2 de un segmento horizontal se calcula como valor final menos valor inicial. Así, ese segmento leído de izquierda a derecha, el valor final del segmento es 2 y el valor inicial es -3. Por tanto, 2 menos -3, eso es igual a 5. El cateto AC o el segmento AC tiene una longitud igual a 5. Hagamos lo propio para el segmento o el cateto CAB. Nuevamente, pintemos sobre la figura. La longitud del cateto que va de C a B es totalmente equivalente sobre el eje Y a la longitud del segmento que va de 1 a 5.
¿Cómo se calcula la longitud de un segmento vertical? Para un segmento vertical vamos a leer de abajo hacia arriba. Por tanto, la longitud del segmento CB es igual a valor final 5 menos valor inicial 1. En consecuencia, CB es igual a 4. La longitud del cateto CB es 4. Pues bien, ya tenemos los catetos. Sustituyamos en el teorema de Pitágoras. AB al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 4 al cuadrado. Calculamos las potencias y hacemos la suma. Por tanto, AB al cuadrado es igual a 41. Así puedo calcular la distancia que hay del punto A al punto B aplicando en ambos lados la operación de raíz cuadrada. Y por tanto, AB es exactamente igual a la raíz cuadrada de 41. Hemos logrado calcular la distancia que hay de A a B mediante el cálculo de la hipotenusa del triángulo rectángulo que formamos. Este procedimiento vamos a generalizarlo. Vamos a generalizarlo para cualesquiera dos puntos en el plano cartesiano. Vamos a pensar en dos puntos. Punto 1, cuyas coordenadas son ahora en lo general x1 y y1. Y un segundo punto, punto 2, cuyas coordenadas son x2, y2. Los ubicamos en el plano cartesiano, en la parte que ustedes quieran. Lo importante es entender que vamos a aplicar exactamente el mismo proceso. Estamos generalizando. El objetivo es calcular la distancia que hay del punto 1 al punto 2. El objetivo es calcular la longitud que va de P1 a P sub 2. Bien, hagamos lo que hicimos antes. Tracemos un triángulo rectángulo y por tanto necesito el vértice del ángulo recto. Ese punto que corresponde al tercer vértice vamos a llamarle P. Ese punto P tiene que tener un par de coordenadas y mucho cuidado, deben de comprender que ese punto P tiene que tener, según la figura, las siguientes coordenadas. P es igual a x2, y1. Dado que ya tengo los tres vértices del triángulo rectángulo, para esta figura el teorema de Pitágoras me dice así: el cuadrado de la hipotenusa, que es el segmento de P1 a P2, es igual a la suma del cuadrado de los catetos, que no es otra cosa sino calcular la longitud del segmento P1 a P y la longitud del segmento P a P sub 2. Hagamos lo mismo que anteriormente hicimos. Empecemos por el cateto que va del punto 1 al punto P. Ese cateto tiene una longitud que es exactamente igual sobre el eje X a la longitud que va de X1 a X2. Y la longitud que va de X1 a X2 es valor final menos valor inicial. X2 menos X1. Para el segundo cateto que va del punto P al punto P sub 2, en ese caso dibujemos nuevamente. La longitud de ese cateto es totalmente equivalente a la longitud que va del Y1 a Y2 sobre el eje vertical. Y sabemos que la longitud que va de Y1 a Y2 es valor final Y2 menos valor inicial Y1. Por tanto, ya puedo sustituir en el teorema de Pitágoras. Así, la distancia que hay del punto 1 al punto 2 al cuadrado es igual a x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Al igual que hicimos hace un momento, aplicamos el operador de raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad y obtenemos que la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano, en R2, es
raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. ¿Qué ocurrirá? Queda como pregunta de esta presentación, ¿qué ocurrirá si los puntos no están ubicados en el plano, sino en el espacio? Es decir, ¿qué ocurrirá con esta fórmula si los puntos están ubicados en R3?